En nuestro estudio hoy, deseamos compartir con todo nuestro pueblo el verdadero significado de la lluvia tardía y cuán necesitados estamos hoy de ella. En el libro de Joel encontramos la siguiente amonestación: tocad trompeta en Sión y pregonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país, porque viene el día del Eterno, porque está cercano. Joel 2:1. En este texto encontramos 3 puntos importantes. Primero, que alguien debe tocar trompeta, dar alarma. 2, esta obra debe realizarse en Sión, el monte santo. Y 3, la razón es que viene un día terrible sobre todo habitante de la tierra. Preguntamos entonces, ¿quién es Sión? ¿Quién es el monte santo? Respuesta: Sión, el monte, representa al pueblo de Dios. En tu boca, dice la Biblia, he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, para que yo extienda nuevo cielo y funde nueva tierra, y diga a Sión, pueblo mío eres tú. Isaías 51:16. Oh Señor, dijo Daniel, según todas tus justicias, apártese ahora tu enojo y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla de todos que nos rodean. Aún estaba yo hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego ante el Eterno mi Dios por su santo monte. Daniel 9, versículos 16 y 20. Isaías nos dijo que Sión es el pueblo de Dios, y Daniel nos dice, bajo otro simbolismo, que el pueblo también está representado por un monte santo, quien debe ser diferente a todos los demás. Por eso, no un valle, sino un monte que debe ser visible a todos con tal que conozcan al Eterno. Pero, ¿por qué debe tocarse trompeta al pueblo de Dios? Según el profeta Joel, ¿y qué es tocar trompeta en Sión? Contesta la palabra: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. La razón es una: el pueblo está en rebelión, está en pecado, está en abierta desobediencia contra Dios. Nos hemos alejado del Eterno y nuestra condición es deplorable ante su vista. Y esto debe hacérsele saber con el sonido de una trompeta, con tal de rescatarla. El espíritu de profecía comenta: también se da la orden, clama a voz en cuello, no te detengas, eleva tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob sus pecados. Los que deben ser reconvenidos a causa de sus transgresiones no son los que constituyen el mundo impío, sino aquellos a quienes el Señor designa como mi pueblo. Dios dice además: y con todo me buscan de día en día, y tienen deleite en aprender mis caminos, como si fuera nación que obra justicia, y que no abandona la ley de su Dios. Isaías 58:1 y 2. Aquí se nos presenta a una clase de personas que se creen justas y parecen manifestar gran interés en el servicio de Dios, pero la severa y solemne censura del escudriñador de corazones prueba que están pisoteando los preceptos divinos. Conflicto de los siglos, página 505. Sin evadirlo, pues, se ve que nosotros estamos cumpliendo Isaías 58. Estamos en rebelión y muchos en pecados que el cielo condena y aborrece. Dice la inspiración que esto se aplica al pueblo, a la iglesia, que hace mucha profesión de fe, que es una nación que ama justicia, o que profesa amar justicia, pero que Dios grita que está quebrantando sus mandamientos. No está produciendo esos frutos divinos del Espíritu. Y si no me cree, hermano, entonces tomemos más tiempo para examinar nuestra condición. Tendríamos que estar tan ciegos para no ver que la iglesia está en una condición muy triste. Y sin embargo, no por ello Dios la desecha. Al contrario, es por amor a ella que hoy toca trompeta para que vea su peligro. Por eso la inspiración vuelve a decir:
Estimados hermanos y hermanas, el Señor me ha mostrado en visión algo concerniente a la tibieza actual de la iglesia, y os lo relataré. La iglesia me fue presentada en visión. Dijo el ángel a la iglesia: Jesús te habla, sé celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Vi que esta obra ha de ser emprendida con fervor. Hay algo de qué arrepentirse. La mentalidad mundanal, el egoísmo y la codicia han estado carcomiendo la espiritualidad y la vida del pueblo de Dios. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 41. Sigue diciendo: el Espíritu de Dios debe recibir la amonestación y discernir las señales de los tiempos. Las señales de la venida de Cristo son demasiado claras para que se las ponga en duda. En vista de estas cosas, cada uno de los que profesan la verdad deben ser un predicador vivo. Dios invita a todos, tanto a predicadores como a laicos, a que se despierten. Todo el cielo está conmovido. Las escenas de la historia terrenal están llegando rápidamente a su fin. Vivimos en medio de los peligros de los postreros días. Mayores peligros nos esperan y sin embargo no estamos despiertos. La falta de actividad y fervor en la causa de Dios es espantosa. Este estupor mortal proviene de Satanás. Servicio Cristiano, página 47 y 48. Esto es alarmante y muy conmovedor. Tendríamos que estar muertos completamente para no entender que hay una grande necesidad de un despertamiento, de una amonestación divina, algo que suene como trompeta en el pueblo. De hecho, esta trompeta hoy suena en nuestros oídos por medio de este mensaje. La trompeta es un mensaje de amonestación a favor de nuestro pueblo adventista, para que como pueblo podamos sonar la trompeta en el mundo. Nos dice el cielo en este mismo segundo: sé vigilante y reanima lo que queda y está por morir, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3, versículos 2 y 3. Dijo Cristo: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, versículos 19 y 20. Querido pueblo, escucharemos los clamores del cielo, nos arrepentiremos y nos volveremos al Señor, cuidaremos lo que está por morir. Si notamos, Cristo no está adentro del pueblo, lo hemos sacado por el tipo de vida que vivimos, tanto en la iglesia como cuerpo, y muchos de sus vidas individualmente lo han expulsado. Pero, ¿nos ha dejado Dios? ¿Nos ha abandonado? No, Él está a la puerta, tanto de la iglesia y de nuestra vida individual, clamando a son de trompeta que le dejemos entrar. ¿Cuál es pues la solución a este problema? Joel contesta: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo y os enviará lluvia temprana y tardía como al principio. Joel 2:23. Sabiendo Dios nuestra situación, le dice a Sión, a su pueblo, a la iglesia adventista: alégrate, gózate, porque por medio de la lluvia nos hará prosperar, nos dará alegría, nos dará el éxito espiritual, si así se lo permitimos. Preguntamos entonces, ¿qué representa la lluvia aquí? Hemos aprendido que la lluvia está representando al Espíritu Santo en poder sobre su pueblo. Sin embargo, escuchemos el siguiente versículo, verso 28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2, verso 28. Aquí el profeta Joel nos dice que el poder del Espíritu viene después de las lluvias, cuando dice:
y será que después de esto derramaré mi espíritu. ¿Después de qué? Después de las lluvias, como se nos dijo en el versículo 23. Debido a esto preguntamos nuevamente, entonces, ¿qué representa la lluvia en las Escrituras? Y la palabra de una manera clara contesta: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos, las palabras de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mis razones, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Deuteronomio 32, versículo 1 y 2. La Biblia nos dice que la lluvia representa sus dichos, sus palabras, su doctrina, su enseñanza que debe caer sobre nosotros, su pueblo. En otras palabras, Joel está diciendo, cuando dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu, está mostrando que Dios no va a dar el poder de su espíritu sobre una iglesia que no esté llena de la palabra de Dios, de sus dichos, una iglesia que no esté adoctrinada divinamente. ¿Cómo Dios le dará el poder de su espíritu para terminar la obra sin ese conocimiento? Isaías concuerda cuando dice, como descienden del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla para sembrar y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, antes hará lo que yo quiero, y prosperará en lo que le ordene. Isaías 55, versículos 10 y 11. Y el profeta Oseas reafirma, venid, volvámonos al Eterno, Él nos desgarró y nos curará, hirió y nos venda. Conozcamos al Eterno, insistamos en conocerlo, su venida es tan segura como el alba, vendrá a nosotros como la lluvia y como la lluvia temprana y tardía que riega la tierra. Oseas capítulo 6, versículo 1 al 3. Vemos pues que la lluvia es símbolo de doctrina, palabra de Dios, conocimiento del Altísimo. Y la verdadera razón, hermanos, del por qué no hemos recibido al Espíritu Santo en poder cuando oramos por lluvia, es porque hemos estado pidiendo mal, equivocadamente, porque la lluvia es símbolo de la palabra del Eterno, su conocimiento, la doctrina y enseñanza con la cual nos quiere preparar para recibir su Santo Espíritu en poder. Sí, el problema del pueblo de la iglesia ha sido el abandonar las Escrituras como su fuente de sabiduría, consejos, instrucción para todo acto y ejecutación de cualquier plan. No hemos sido adoctrinados como el cielo espera, no hemos sido enseñados como Dios desea. Por eso, por medio de las lluvias, Él desea instruirnos de manera especial para llegar a estar maduros espiritualmente y así recibir de su Santo Espíritu, recibirlo en poder. Es por esto que claramente dice, y será que después de esto, después de haber recibido las lluvias en doctrina, en palabra, conocimiento, Él derramará su Espíritu sobre toda carne que esté preparada. Un ejemplo vivo es con los que recibieron la lluvia temprana, los discípulos. Ellos, antes de recibir al Espíritu en poder, tuvieron que ser instruidos por el Maestro de Maestros por 3 años y medio. Y aún después de su muerte todavía estuvo con ellos 40 días, enseñándoles, que los llevó así a arrepentirse completamente. Estando todos unánimes, lograron la experiencia de recibir la promesa, el otro consolador, el Espíritu Santo en poder. Aquí aprendemos de que sí, la lluvia tardía viene en 2 fases. El Espíritu Santo viene en 2 fases. Primeramente en doctrina, el mismo Espíritu la enseña, y luego viene en poder. Como con los discípulos, ellos no podían recibir al Espíritu en poder a menos que lo recibieran en la doctrina, en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Comenta la inspiración: el corazón debe estar exento de contaminación y limpio, para que en él more el Espíritu.
por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios, los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La misma obra, solo que en mayor medida, debe realizarse ahora. Testimonios para los ministros, página 505. La pregunta es, ¿hemos logrado esa experiencia, mis hermanos? ¿Hemos recibido la lluvia tardía en la verdad presente que viene a adoctrinarnos, enseñarnos y llenarnos de la palabra del Altísimo? ¿Conocemos las Escrituras? ¿Hemos obtenido esa sabiduría que hizo de Cristo un victorioso contra las tentaciones? Podemos decir como el Salvador, escrito está. ¿Sabes preguntar a los que no conocen el Señor cómo lees? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen las Escrituras? Porque sin esa preparación jamás estaremos entre los redimidos, jamás veremos venir a Cristo y nunca recibiremos el poder del Espíritu Santo, ni mucho menos entraremos en el cielo. Oh querido pueblo, cuánta necesidad hay de conocer las Escrituras, de implorar por la lluvia tardía en el mensaje final que viene al pueblo, en esa doctrina que viene a adoctrinarnos, a instruirnos, para así estar pronto, preparados y recibir al Espíritu Santo en poder. Oh sí, Dios espera darnos la lluvia tardía en abundancia. Algo que tenemos que ver cuidadosamente es que Joel 2:23 nos dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo, y os enviará lluvia temprana y tardía como al principio. Él promete en este último tiempo enviarnos, si notamos, la lluvia temprana y tardía, como en el principio. Esto muestra que hay dos lluvias. Sin duda alguna, el tipo, el ejemplo fue con los discípulos y el antitipo será con nosotros. Pero aún así, Dios promete hacer descender juntas las lluvias otra vez. En otras palabras, la lluvia temprana, todo aquello que Cristo, los apóstoles, hasta la hermana White recibieron, debe venir en doctrina nuevamente y de manera abundante a nosotros el pueblo con el mensaje de la lluvia tardía. En otras palabras, la última parte de verdad para la iglesia. Dije, desde Cristo hasta la hermana White, porque ella misma dijo, orad por la lluvia tardía. Testimonios para los ministros, página 506. Si ella estaba aconsejando a que oráramos por la lluvia tardía, esto muestra que ella misma, junto con el pueblo, en doctrina, aún no habían recibido la doctrina de la lluvia tardía. Sin duda alguna, esa fue la razón del por qué tantas veces ella dijo que había más luz, había más verdad para el pueblo de Dios. Esto lo afirma Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 34. Dios tiene preciosa luz que ha de impartir a su pueblo justamente en este tiempo, y vosotros debéis esforzaros fervorosamente en vuestra investigación para poner la mira nada menos que en un conocimiento cabal de todos los puntos de la verdad, a fin de que en el día de Dios no seáis hallados entre aquellos que no han vivido de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. El que busca la verdad con diligencia y oración hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer de la palabra de Dios. Muchas preseas están todavía esparcidas que han de ser juntadas para venir a ser propiedad del pueblo de Dios. Página 36. Esto muestra que aún ella, como el pueblo mismo, aún no habían recibido la lluvia tardía, la verdad, la doctrina, el conocimiento más abundante. Había mucho por aprender y saber como pueblo por medio de lo que Dios ha de enviar a través de la lluvia tardía. El profeta Zacarías nos dijo:
pedid al Eterno lluvia en el tiempo de la lluvia tardía, y el Eterno hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Zacarías capítulo 10 versículo 1. Como vemos, el Señor desea que le pidamos la lluvia tardía en el tiempo en que Él promete darla. Y hoy es ese tiempo en el cual Dios está deseoso de derramar el Espíritu Santo en la verdad inspirada, interpretada y traída por medio de la lluvia tardía hacia su pueblo. La inspiración nos dice, la lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada, madura el grano y lo prepara para la cosecha. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Testimonios para los ministros, página 506. En esta cita encontramos los siguientes puntos. Número 1, la lluvia tardía representa la última etapa de maduración. Número 2, la lluvia tardía muestra cómo el Espíritu Santo hace este proceso en el alma del creyente. Número 3, la lluvia tardía representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Sin embargo, se nos dice también, pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Testimonios para los ministros, página 506. En esta otra parte de la cita, hemos encontrado que no podremos recibir la lluvia tardía a menos que la lluvia temprana haya ya caído sobre nosotros. Recordemos, sí, la lluvia es el Espíritu en la palabra, en la doctrina, en el conocimiento que viene por medio de los mensajes que Dios ha dado a su pueblo. Por lo tanto, si no hemos conocido bien y no estamos viviendo lo que Cristo dio a sus discípulos de su tiempo y lo último que ha revelado por medio de su sierva Elena de White en sus escritos, o sea, el espíritu de profecía, si no hemos aprovechado todo esto, ¿cómo podremos recibir y reconocer el mensaje de la lluvia tardía traída por el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo podremos orar inteligentemente por más luz, más verdad, más comprensión de las Escrituras, cuando lo que ya tenemos no lo conocemos ni lo practicamos como debiéramos? Con razón dice, muchos en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía, cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica. Se proponen abrir sus corazones para recibirla. Están cometiendo una terrible equivocación. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano, al darle su luz y conocimiento, debe progresar continuamente. Todo individuo debe ser consciente de su propia necesidad. Testimonios para los ministros, página 507. Sin duda alguna, esta cita claramente muestra que hay muchos en la iglesia hoy
que no hemos hecho uso correcto de lo que ya se nos dio en la lluvia temprana, que en esta instancia vendría a ser todo lo que se nos ha dado en los escritos del Espíritu de profecía, que no es más que las enseñanzas de Cristo, sus profetas, apóstoles, reformadores, que han dado verdades que necesitamos para germinar esa vida espiritual con la lluvia temprana, y así poder madurar con la verdad final, el mensaje adicional enviado del cielo para nosotros, quienes tenemos la misión de llevarlo al mundo. Sí, la lluvia tardía en la verdad traída por el Espíritu Santo, esa verdad no adulterada, esa última porción que nos llevará a madurar como verdaderos frutos para honra y gloria de Dios. Pero tristemente, muchos están cometiendo, dice, el error, creyendo que la lluvia tardía vendrá a suplir su deficiencia en un futuro, pues creen que cuando el poder del Espíritu Santo venga, ellos podrán suplir su deficiencia. Cuando hemos leído, es ahora, en las verdades que el mismo Espíritu ha traído en los escritos de todos los mensajeros del Señor, para nosotros hoy, los escritos del Espíritu de profecía, que contienen el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Estas son las cosas que el pueblo ha descuidado, y por eso se llama a levantar la voz de trompeta, de alarma, porque estamos dormidos, estamos lejos de lo que deberíamos ser. No hemos madurado como debiéramos. Es por eso, hermanos, que es imposible recibir al Espíritu en poder. Esta es la razón del por qué como iglesia nos hemos estancado, no hemos podido dar frutos de justicia en el mundo. Pero esto no es imposible si hoy escuchamos el ruego divino. Examinemos un poquito más. Acabamos de leer en la cita anterior que la lluvia tardía representa, dice, esa gracia espiritual que nos llevará a madurar. ¿A qué gracia se estará refiriendo? ¿Se referirá a la cita cuando dice, y por gracia sois salvos? Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Veremos que no. Esta gracia espiritual representada, según el Espíritu de profecía, por la lluvia tardía, dice, representa la gracia espiritual que ha de preparar al pueblo de Dios para la venida del Hijo del Hombre. Testimonios para los Ministros 506. Así que, ¿qué es esta gracia espiritual adicional que está siendo representada por la lluvia tardía? En el libro Obreros Evangélicos, página 149, nos lo pone así: el deseo y la capacidad de comprender el significado del servicio de Dios aumentan constantemente en el obrero que conoce el significado de la unión con Cristo. Su conocimiento se amplifica porque crecer en gracia significa tener siempre mayor capacidad de comprender las Escrituras. ¿Qué representa crecer en gracia o obtener el tipo de gracia que nos menciona Testimonios para los Ministros 506? Dice, porque crecer en gracia significa tener siempre mayor capacidad de comprender las Escrituras. Con razón, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 18, se dejó escrito lo siguiente: mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Queridos hermanos, esa gracia adicional es, dice, una comprensión mayor de las Escrituras, esa última verdad que viene al pueblo representado por la lluvia tardía que nos hace madurar. Esto lo hace bien claro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 311. Dice: invitación a estudiar diligentemente.
Pedro exhorta a sus hermanos a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Siempre que los hijos de Dios estén creciendo en la gracia, obtendrán de continuo una comprensión más clara de su palabra. Descubrirán nueva luz y hermosura en sus verdades sagradas. Repito, descubrirán nueva luz y hermosura en sus verdades sagradas. Tal ha sido el caso en la historia de la iglesia en todos los siglos, y así será hasta el fin del tiempo. Hermanos y hermanas, esa gracia adicional, la lluvia tardía, no es más que nueva luz, una comprensión más profunda de las escrituras que tenemos, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. Y esa experiencia la provee, lo trae el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, antes de poder recibirlo en poder para estar preparados como iglesia y recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esto se refería el apóstol Pedro, cuando en primera de San Pedro capítulo 1 versículos 13, él dijo así: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, en los términos de la lluvia vendría a ser, estando maduros, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os será presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. La pregunta es, esta gracia, la cual será provista a aquellos que quieren ceñir los lomos de su entendimiento, ¿se referirá a la venida de Cristo en su segundo advenimiento, o se refiere a un encuentro personal e individual con Cristo Jesús? En el libro de San Juan capítulo 14, versículos 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo, Cristo dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que ese encuentro con Cristo, esa unión más íntima con el Señor que el individuo como la iglesia como cuerpo necesita, al lograrla recibirá, dice, mayor gracia, recibirá mayor conocimiento, recibirá esa lluvia tardía, un encuentro verdadero con Cristo que, según Pedro, le proveerá gracia adicional, una comprensión completa de las sagradas escrituras que nos llevará a estar maduros y completos en Cristo Jesús. Pero esta promesa es únicamente hecha a los que sean humildes como Cristo, que sean unos en Él. Por eso Proverbios capítulo 3, versículos 34 dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, pero a los humildes dará gracia. Queridos hermanos, esta es la razón del ruego que este mensaje trae ante ustedes. Necesitamos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos manifestar que guardamos sus mandamientos porque le amamos, porque Él nos ha amado a nosotros primeramente. Y la promesa bendita es que Él se manifestará a nosotros y, según Pedro, nos proveerá gracia adicional, una comprensión perfecta y divina de lo que el cielo quiere que como pueblo obtengamos para que el mundo vea que hemos estado con Él. Escuchas Radio Reino. La voz de Miqueas 6:9. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará.
Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Pero tristemente, en Eventos de los Últimos Días, página 213, dice así: el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Oh, queridos hermanos, aquí en Eventos de los Últimos Días, página 213, dice que muchos no comprenden la verdad del mensaje del tercer ángel, y que aquella luz que el Señor dará como adición a lo que ya tenemos será llamado falso. Que esa luz creciente del mensaje del tercer ángel, muchos la negarán y dirán que es algo completamente falso. ¿Estará usted entre esos que no reconocen ni ven que la luz del mensaje del tercer ángel, la verdad que tenemos como pueblo adventista, es creciente, que avanza, que se expande a manantiales más profundos que los que hasta aquí hemos visto? Lo que estamos diciendo es que la lluvia temprana para nosotros hoy está contenida en los mensajes que el Señor ha provisto a su iglesia por medio de los tres ángeles de Apocalipsis 14, los cuales están expresados en los escritos del espíritu de profecía, y que la lluvia tardía es una verdad más abundante que viene a unirse al tercer ángel. ¿Cómo es que digo que la lluvia temprana lo contienen estos tres mensajes? Bien sencillo. Recuerden que Cristo vino e instruyó a los discípulos, y lo que les dio fue el evangelio, ¿no es cierto? Ellos lo proclamaron en poder, así los reformadores lo volvieron a reavivar, y finalmente es lo que expande el mensaje de los tres ángeles, es lo que tiene el espíritu de profecía, es lo que encontramos en esos libros inspirados, los cuales Dios dio a través de la hermana White. Pero la Biblia dice así, Apocalipsis 14, versículo 6, del 6 al 12: y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía, queridos hermanos, el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel los siguió diciendo en alta voz: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta verdad que los tres ángeles traen, ¿qué acaso no fue la verdad que Cristo resaltó y le proveyó a su pueblo en el tiempo pasado? ¿Qué no es la misma verdad que los apóstoles predicaron? ¿Qué no es la misma verdad que los reformadores volvieron a traer? ¿Qué no fue esa la verdad que empezó a proclamar el pueblo adventista en 1844? ¿Y acaso no es esta la verdad que hoy proclamamos, querido pueblo? Así que cuando digo que la lluvia temprana la tenemos en esos tres ángeles, me refiero a la verdad que hemos obtenido de Cristo, los apóstoles, los reformadores y la hermana White hasta nuestro tiempo. Así que la lluvia tardía es algo adicional a lo que ya tenemos, una comprensión más profunda, creciente de lo que Dios nos ha dado a través de estos tres mensajes. Teniendo ya la lluvia temprana para nosotros adventistas del séptimo día, como hemos dicho, a través de estos tres ángeles de Apocalipsis 14, donde está el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, habrá entonces un mensaje adicional representado o traído por la lluvia tardía que nos llevará a madurar completamente. El espíritu de profecía dice
Hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas, recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia. Al hacer esta obra, estamos pregonando los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero, y preparando así la llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar la tierra con su gloria. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 13. A menos que pongamos nuestros planes estrechos y nuestras ideas preconcebidas a un lado, hermanos, no podremos ver que además de tener y proclamar los mensajes de los 3 ángeles, dice el Espíritu de Profecía, hay uno más, un ángel más que debemos esperar como pueblo, el cual nos llevará al clímax de nuestra experiencia cristiana, el cual nos hará madurar y crecer hasta ser en carácter como Cristo Jesús, y de esta manera iluminar, dice, toda la tierra. ¿Está este otro ángel en la Biblia? El apóstol Juan contesta: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18, versículo 1. La inspiración dejó escrito lo siguiente: después vi otro ángel poderoso, al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel, para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. En esta cita es claro ver que este otro ángel que viene lo hace con el propósito, primero, de unir su voz con el tercero. 2, da fuerza y vigor al mensaje del tercer ángel. Y 3, ilumina toda la tierra. La cita continúa diciendo el propósito de su venida. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación, que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima, y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Vemos que este es el ángel que hace que se dé el fuerte pregón. Termina el evangelio en el mundo, y de suma importancia vemos y debemos notar que este es el ángel que viene a preparar al pueblo de Dios para que pueda enfrentar el tiempo terrible que se avecina y finalmente, sin temor, dar el fuerte pregón del tercer ángel. Oh querido pueblo, estamos listos para esa experiencia. ¿No vemos pues que es necesario que, aparte de haber recibido la lluvia temprana, aquellas verdades que Cristo, los apóstoles y los reformadores junto con la hermana White han traído, no son suficientes? Y no porque no lo sean, no las hemos vivido, no las hemos profundizado, no hemos llegado a hacer de ellas algo único en nuestra vida. Y debido a eso, no hemos podido pedir y recibir luz adicional, verdades que nos llevarán a la experiencia de ser esos siervos, obreros, ese fruto madurado para terminar la obra en el mundo. Sí, querido pueblo, hay una luz adicional, es la verdad de la lluvia tardía, es el mensaje de ese otro ángel, esa luz, esa verdad que viene a preparar al pueblo, viene a unirse al mensaje del tercer ángel para darle fuerza y vigor, y con ello prepara primeramente a la iglesia para proclamarlo en el mundo con poder. La cita que acabamos de mostrar concluye diciendo la cita que este ángel es un mensaje adicional. Este mensaje, dice, parecía ser un complemento del tercer mensaje,
pues se le unía como el clamor de medianoche. Se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia y exhortando al pueblo de Dios, aquellos que aún deben ser convertidos en el mundo como en aquellas otras iglesias. Ellos, dice, proclamarán la caída de Babilonia, exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliesen para escapar a su terrible condenación. Primeros Escritos, página 277 y 278. Sin duda alguna, este es un mensaje adicional que primero viene a prepararnos como pueblo, y así el pueblo, con semblantes iluminados, salen al mundo en poder, proclamando el mensaje celestial que llamará al pueblo que Dios tiene en las otras iglesias y aún en el mundo pagano a venir a ser parte de la verdadera iglesia de Dios, que guarda los mandamientos de Él y tienen la fe de Jesús. La cita que sigue nos mostrará que no nos salimos del contexto del estudio para mostrar que este otro ángel, en realidad, este mensaje adicional es la lluvia tardía. Dice la inspiración: arrepentidos de nuestra apostasía, ¿no buscaremos al Señor con fervor, lamentando haber descuidado su palabra, de no conocer mejor la verdad y dirigirnos a Él con todo nuestro corazón, a fin de que nos sane y nos ame libremente? Demos hoy un paso en dirección al cielo. La lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. Un poderoso ángel descenderá del cielo y toda la tierra será iluminada con su gloria. ¿Estamos listos para tomar parte en la gloriosa obra del tercer ángel? ¿Están nuestros vasos listos para recibir el rocío celestial? ¿Tenemos contaminación y pecado en el corazón? Si es así, limpiémonos el templo interior y preparémonos para la lluvia tardía. El refugio de la presencia del Señor nunca caerá sobre corazones llenos de impureza. Dios nos ayude a morir al yo, para que Cristo, la esperanza de gloria, pueda ser formada en nosotros. Recibiréis poder, página 297. Sí, queridos hermanos, la lluvia tardía es ese ángel poderoso de Apocalipsis 18:1, que viene en dos fases. Primeramente a la iglesia, a quien desea preparar con las verdades que trae, y harán que maduremos como verdaderos frutos. Y la segunda fase será para el mundo, iluminándolo con toda la gloria de nuestro Dios, reflejada en su pueblo el 100%. Esa lluvia no es más que el ángel poderoso en el mensaje adicional que hoy suena como trompeta en las filas del pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, el Sión de hoy. Por eso el cielo nos dice y nos grita al oído: pedid al Señor lluvia en el tiempo de la lluvia tardía, y Él hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Zacarías capítulo 10 versículos 1. Es Dios quien da la orden de que pidamos lluvia en la estación tardía, porque Cristo mismo dijo en San Juan 14:13: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso os haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Claramente dice pedid y se os dará, es la promesa. En San Juan 14, versículos 15, 16, 17 y 26 nos dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Pero el otro Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Palabra de Dios. Si notamos, el Espíritu Santo se da con la condición de guardar sus mandamientos bajo obediencia verdadera en amor a Dios. Hechos capítulo 5, versículos 32 nos dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Claramente, el Espíritu Santo se da bajo el contexto de la obediencia, no en desobediencia. Hoy día se hacen reuniones para pedir la presencia del Espíritu Santo, para pedir la lluvia tardía, pero ¿por qué no se está recibiendo el poder del Espíritu Santo? La palabra contesta: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4 versículos 1 al 4. Lo que sucede, hermanos, es que pedimos la lluvia tardía sin estar listos y por lo tanto no la recibiremos. Pedimos el Espíritu Santo en poder cuando hemos visto que hay que pedirlo en doctrina, en enseñanza, en la verdad, en la gracia adicional que el Señor desea darnos, que nos hará aptos para lograr la experiencia y finalmente pedir con sabiduría. Pediremos y recibiremos porque hemos logrado la experiencia que la lluvia tardía logrará en nosotros si así se lo permitimos, mientras aceptamos el mensaje adicional de ese otro ángel que da fuerza y vigor a lo que ya tenemos. ¡Qué bendición la nuestra! Saber que al pedir en este contexto, la lluvia tardía se nos concederá. Pidamos bien, hermanos, y verán que no nos arrepentiremos de haber aceptado este mensaje adicional, la lluvia tardía en doctrina, en conocimiento, sabiduría de lo alto para nuestra salvación. La inspiración nos dice que, por muy grande que sea la altura en que haya estado cualquier ministro en el favor de Dios, si deja de seguir la luz que Dios le dio, si se niega a ser enseñado como un niñito, caerá en las tinieblas y los engaños satánicos y conducirá a otros por la misma senda. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Nos conformamos con demasiada facilidad con lo que hemos alcanzado. Nos sentimos ricos y con abundancia de bienes, y no sabemos que cada uno de nosotros es un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Ahora es el momento de oír la amonestación del testigo fiel. Yo te amonesto que de mí, dice, compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 18. Mientras elijamos la senda fácil de la complacencia propia y nos asuste la abnegación, nuestra fe no llegará nunca a ser firme y no podremos conocer la paz de Jesús ni el gozo que proviene de una victoria consciente. Ojalá tengamos fe viva y activa. La necesitamos, debemos tenerla o desmayaremos y caeremos en el día de la prueba. Por nuestra experiencia pasada, debemos saber esto. En aquel día en que Dios tenga controversia con su pueblo, esta experiencia será una fuente de consuelo y esperanza. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos capítulo 3, versículos 7, 8 y 15. Estamos en una situación muy penosa, aguardando y velando por la aparición de nuestro Señor. El mundo está en tinieblas, mas vosotros, hermanos, dice Pablo, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 6. El propósito de Dios consiste
siempre en sacar luz de las tinieblas, gozo del pesar y descanso en el cansancio para el alma que aguarda anhelante. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 69 y 70. Veamos esto bajo otro ángulo, el tipo y antitipo. Viendo que la verdad viene bajo la lluvia tardía que prepara al pueblo, preguntamos, ¿quiénes serán los que madurarán primeramente con esta lluvia? En este contexto, Isaías hizo el siguiente comentario. Una voz dijo, da voces, y yo pregunté, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, cuando el aliento del Eterno sopla en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Isaías 40, versículos 6 y 7. Aquí vemos de que el pueblo está representado por la hierba, sobre la cual cae la lluvia. Dios, por medio de Juan el Bautista, preparó el terreno del corazón para que la lluvia temprana cayera en los días de Cristo. Nuestro Señor trajo la doctrina durante 3 años y medio durante su ministerio, simbolizado en este contexto por la lluvia temprana. Según Lucas capítulo 24 versículos 25, el Cristo les llamó a los discípulos insensatos. ¿Por qué? Los discípulos aún no comprendían del todo el plan. En Hechos capítulo 1 versículos 2 y 3 muestra que Cristo, debido a esta necesidad de preparación en sus discípulos, después de su resurrección, se apareció a ellos por 40 días. Aquí reciben la lluvia en su totalidad, en doctrina. Completamente son enseñados, pues no estaban listos aún para recibir el poder del Espíritu Santo, el Pentecostés. En Lucas 24, 44 y 45 nos dice que entonces se les abrió el entendimiento. Después de los 40 días que estuvo con ellos, los 120 al fin comprendieron. Jesús les explica a los apóstoles todo y entonces lograron la experiencia. De aquí salen los primeros frutos de aquel entonces, sí, los 120. En esos días Pedro se levantó entre los hermanos y era la compañía como 120 en número y dijo, Hechos capítulo 1, versículos 15. Estos, según Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, recibieron el poder del Espíritu Santo. Entonces, estos primeros frutos de aquel entonces, los 120, recogieron a los segundos frutos de su tiempo, aquellos que se convirtieron después que los discípulos recibieron el poder de su Espíritu. Esto se ve que en un día se unieron a la iglesia 3,000 personas. Esto se logró bajo la administración del Espíritu Santo en poder. Muchas almas se unían a la iglesia, como está registrado en Hechos. Y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3,000 personas. Hechos capítulo 2, versículos 40 y 41. Seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor, querido pueblo, agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. De igual manera, ahora, en el antitipo, nuestro tiempo, Dios, por medio de la lluvia tardía, el último mensaje, recogerá, preparará primero, hará madurar a los primeros frutos en la iglesia, la hierba, como lo registra el apóstol Juan cuando dice, miré y vi al Cordero de Dios, de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y del nombre de su Padre escrito en sus frentes. Estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias, por primeros frutos, para Dios y para el Cordero.
y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14, versículos 1, 4 y 5. La Biblia reconoce que los primeros frutos que maduran son los 144,000. A ellos la palabra les llama los primeros frutos. Así como los 120 en los días de Cristo, estos 144,000 hoy también necesitan una gran instrucción, una educación de las cosas celestiales por Cristo mismo, a través de su mensaje adicional, simbolizado, como hemos aprendido, por la lluvia tardía. Con razón la inspiración nos dice que el sellamiento de ellos es la obra final en favor de la iglesia. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335. Con este ejército de primeros frutos, los 144,000, de la cosecha que madura, la lluvia tardía, ellos reciben el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Profecía afirma: los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Primeros Escritos, página 15. Aquí es donde se cumple completamente Joel 2:28. Y será que después de esto, después de que hayan recibido la lluvia temprana y tardía, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Entonces se junta, se recoge en el mundo, en Babilonia, los segundos frutos, en cumplimiento de Apocalipsis 7:9. Después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. Estos son incontables, porque no son los primeros frutos de la cosecha por la lluvia tardía, sino la cosecha masiva de almas, los segundos frutos en todo el mundo, durante el fuerte pregón del tercer ángel. Aquí se cumplirá de manera maravillosa Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, la gran multitud, los segundos frutos, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Así el Espíritu de Profecía afirma y dijo: las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Vendrán siervos, estos son los primeros frutos, los 144,000. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Aquellos que se prepararon con el mensaje adicional de Apocalipsis 18:1, los miembros fieles adventistas del séptimo día, que se prepararon según Primeros Escritos, página 277. Estos, en santa consagración, y dice, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis 13:13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda, inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla.
Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistarán en las filas del Señor. Conflicto de los siglos, página 670. Creo, hermanos, hemos aprendido que la lluvia tardía está ahora dispuesta a llevarnos a esta maduración que el cielo desea darnos antes de ser parte de los primeros frutos. Hoy es su oportunidad. Al tomar esta oportunidad, entonces vendremos a ser esos siervos iluminados, consagrados bajo la unción del poder del Espíritu. Entonces los resultados finales de esa gran multitud de conversos, de esos segundos frutos, será extraordinaria. Dios se glorificará. La palabra dice: y haré de ellas y de sus alrededores una bendición, y enviaré lluvia a su tiempo, lluvias de bendición. Ahora escuchemos el verso que sigue. El árbol del campo y la tierra darán su fruto, y ellas vivirán seguras en su país, y cuando las libre de los que se sirven de ellas, sabrán que yo soy el Eterno. Ezequiel 34, versículos 26 y 27. Aquí encontramos tres cosas. Número 1, Dios promete dar lluvia en abundancia, lluvias de bendición. Y hemos aprendido que lluvia representa la palabra, la doctrina, un conocimiento más profundo de la palabra en la lluvia tardía. Esto logrará dos cosas. El árbol del campo va a dar fruto y la tierra también dará frutos. En la Biblia, como en Daniel y Mateo, encontramos que árbol representa líderes. Estos líderes vendrán a ser los 144,000, de quienes el Señor dice lo siguiente, Isaías 61, versículos 3. A ordenar a Sión, dice, a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Eterno para gloria suya. ¿Qué realizarán estos árboles? Verso 4. Y edificarán los desiertos antiguos, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. Claramente vemos entonces que estos árboles de Ezequiel 34, 26 y 27 que darán su fruto son aquellos que en este estudio hemos llamado primeros frutos, aquellos que llegarán a dar fruto porque recibieron la lluvia tardía. Pero recuerden, en Daniel como en Mateo, se reconoce al árbol como representando a líderes, a hombres que están al frente de naciones, como con Nabucodonosor o como Juan el Bautista le llamó a los líderes en su tiempo. Dice, el hacha está puesta a los árboles para ser cortados. Ahí se refería a líderes. Pues este árbol aquí representan árboles de parte de Dios, líderes a quienes Él hará que produzcan fruto. Ellos, dice el versículo 6, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Eterno, ministros del Dios nuestro seréis dichos, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Oh querido hermano, a mí no me interesa cuál sea tu posición en la iglesia, mucho menos a Dios. Lo que sí le importa al Señor es qué tan dispuestos estamos de recibir su palabra. Porque ya sea que seamos barrenderos en la iglesia, ya sea que seamos ministros hoy en la iglesia, ya sea que seamos un miembro común, el plan de Dios siempre fue que su pueblo fuese cabeza y no cola. De acuerdo a este texto, el Señor dice que aquellos que reciban la lluvia en abundancia llegarán a ser árboles de justicia, líderes, ministros, sacerdotes del Altísimo. Esa es nuestra meta. ¿Quieres estar allí?
Yo quiero estar allí, por eso alzo la voz, alcemos la voz en favor de Dios en el pueblo, que esta lluvia pueda llegar a nuestros corazones, al corazón de la iglesia, para que pronto esos árboles, esos líderes, esos primeros frutos, esos 144,000, esos ministros, esos sacerdotes del Altísimo, puedan exaltar al Señor y se cumpla la segunda parte que dice: y el árbol del campo y la tierra darán su fruto. Aquí la tierra, como el campo, representa lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículos 38. El campo, dice, es el mundo. Así que el campo, la tierra, donde estos árboles darán fruto, se refiere a aquellos que vendrán a ser convertidos por ellos en el campo, en el mundo, cuando den el fuerte pregón. Esta tierra es la misma de Apocalipsis capítulo 18, versículos 1. Después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. De esta tierra, el mundo, el campo, Dios tendrá una gran cosecha de almas que también darán fruto por haber recibido la lluvia tardía. Sí, los segundos frutos en la tierra. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Querido pueblo, es grande la obra que nos espera. Es grande la misión que el cielo nos ha dado. ¿Recibiremos la lluvia tardía? ¿Aceptaremos este mensaje divino y adicional que vendrá a darnos fuerza y vigor, que vendrá a hacer de nosotros personas nuevas, nacidas en Cristo Jesús, árboles de justicia, ministros del Señor? ¿Podremos ministrar a otros este bálsamo de salvación a la tierra, el mundo, el campo que perece por falta de un testimonio vivo? Es aquí donde se cumple Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio a todo el mundo, por testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Queridos hermanos, el estudio está por terminar y no puedo dejarles sin decirles que el Señor les ama. Él nos ama. Por eso nos envía estas verdades con tal de que lleguemos a madurar bajo el mensaje de la lluvia tardía, el mensaje adicional que hoy está enviando, representado por ese ángel de Apocalipsis 18:1, que viene en dos fases. Primeramente al pueblo, para que el pueblo ilumine a toda la tierra, de donde vendrán esos segundos frutos. Pero Jeremías, capítulo 8, versículos 20, de manera triste, redacta la condición de muchos que no aceptarán esto, de muchos que no podrán ser cosechados entre los primeros frutos y finalmente tampoco en los segundos frutos. Dice la palabra: pasóse la cosecha, acabóse el verano, y nosotros, dirán muchos, no hemos sido salvos. Esto está en Jeremías capítulo 8, versículos 20. Querido hermano y hermana, querido pastor y querido joven, todo aquel que me escucha en esta ocasión, ¿nos encontraremos entre los cosechados o nos encontraremos entre aquellos que verán que el tiempo de gracia, que el tiempo de la cosecha de los primeros frutos en la iglesia y finalmente en el mundo ha pasado? ¿Seremos aquellos que dirán: ha pasado la cosecha, ha pasado el verano y nosotros no hemos sido salvos? ¿Se aplicará esto a nosotros, querido pueblo? En Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 256 dice: pero en nuestras iglesias son muchísimos los que saben muy poco del verdadero significado de la verdad para este tiempo. Les ruego que no desprecien el cumplimiento de las señales de los tiempos, que con tanta claridad indican que el fin se acerca. Oh, ¿cuántos de los que no han procurado la salvación de su alma se lamentarán pronto acerbamente? Pasóse la cosecha, acabóse el verano, y nosotros, dirán, no hemos sido salvos. Jeremías 8:20.
Estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. Están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. Pueblo, no tenemos tiempo que perder, ni un momento. No seamos hallados durmiendo en la guardia. Nadie diga en su corazón o por sus obras, mi Señor se tarda en venir. Mateo 24. Resuena el mensaje del pronto regreso de Cristo en fervientes palabras de advertencia. Persuadamos a hombres y mujeres por doquiera a arrepentirse y huir de la ira venidera. Despertémoslos para que se preparen inmediatamente, porque muy poco sabemos de lo que nos espera. Salgan los ministros y los miembros laicos a los campos, que maduran para decir a los despreocupados e indiferentes que busquen al Señor mientras puede ser hallado. Los obreros hallarán su mies donde quiera que proclamen las verdades olvidadas de la Biblia. Hallarán quienes aceptarán la verdad y dedicarán su vida a ganar almas para Cristo. El Señor va a venir pronto y debemos estar preparados para recibirle en paz. Resolvamos hacer todo lo que está de nuestro poder para impartir luz a los que nos rodean. No debemos estar tristes, sino alegres y recordar siempre al Señor Jesús. Él va a venir pronto y debemos estar listos y aguardar su aparición. Oh, cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida con sus redimidos. Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Me siento inducida a clamar con gran gozo. Vamos rumbo a la patria. Nos estamos acercando al tiempo en que Cristo vendrá con poder y gran gloria a llevar a sus redimidos a su hogar eterno. Joya de los Testimonios, página 256 y 257. Querido hermana y querido hermano, oh querido pueblo, queridos líderes, jóvenes, niños, es hoy la decisión nuestra. Usted y yo decidimos, o nos preparamos con la lluvia tardía y reflejamos esas evidencias de primeros frutos, o llegaremos a ser desechados como aquellos que sí se darán cuenta, como las vírgenes fatuas, que no tenían el aceite extra, no tuvieron la lluvia tardía, el mensaje adicional, y dirán: pasóse la siega, pasóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. En otras palabras dirán: se terminó la cosecha y nosotros no llegamos a ser parte de los primeros frutos. Querido pueblo, les dejo con los siguientes pensamientos, rogándole al cielo que esta verdad pueda tocar nuestros corazones y nos pueda llevar a ser parte de los redimidos en la iglesia, esos primeros frutos que a través de ellos Dios iluminará toda la tierra con poder y gloria. Sí, después de esa tan grande preparación que necesitamos. Dice: cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho mediante un derramamiento de su Espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la iglesia no está trabajando juntamente con Dios. Vi raudales de luz que salían de las ciudades y de los pueblos, de la montaña y del llano. La palabra de Dios era obedecida, y en cada ciudad y en cada pueblo monumentos eran levantados a su gloria. Su verdad era proclamada en todo el mundo. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Multitudes se unirán al ejército del Señor. Muchos serán vistos corriendo de aquí para allá, impulsados por el Espíritu de Dios para llevar la luz a otros. La verdad, la palabra de Dios es como fuego en sus huesos y los llena con un deseo ardiente de iluminar a los que están en tinieblas. Muchos, aún entre los indoctos, ahora proclaman las palabras del Señor. Los niños son impulsados por el Espíritu para ir y declarar el mensaje del cielo.
El Espíritu se derrama sobre todos los que cedan a sus indicaciones y arrojan de lado toda maquinaria humana, sus reglas limitativas y métodos cautelosos. Declararán la verdad con el poder del Espíritu, y multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Que los cristianos pidan con fe la bendición prometida y la recibirán. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados, pero la lluvia tardía será aún más abundante. Habéis de tener hoy vuestro vaso purificado, para que esté listo para el rocío celestial, listo para los aguaceros de la lluvia tardía, pues la lluvia tardía vendrá, y la bendición de Dios llenará toda alma que esté purificada de toda contaminación. Es nuestra obra hoy en día rendir nuestras almas a Cristo, para que estemos preparados para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor. Preparémonos para el bautismo del Espíritu Santo. El Evangelismo, página 507, 508 y 509. Ya saben, estoy para entrenarlos y apoyarlos. La agencia misionera aquí en Guatemala está ofreciéndoles 3 cursos intensivos. El primero, el testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones como temas de los 144,000, el juicio de los vivos, en la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que habrá una resurrección especial de adventistas del séptimo día? El tema del reino premilenario, etcétera, etcétera, con pura Biblia. 22 lecciones, el primer curso. El segundo curso es Daniel, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del libro de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, ya con Biblia y espíritu de profecía. El tercer curso es Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de los 22 que consta el último libro de la Biblia, donde se encuentran todos los libros de las Santas Escrituras. Muy importante, porque al final también les proporcionamos una serie de cuadros proféticos para su mejor comprensión. ¿Cómo lo puede obtener y solicitar? A nuestro número de WhatsApp, el signo más 502 42 29 77 86. Llámenos, identifíquese y con mucho gusto le enviaremos estos cursos para entrenarlo y darle un super 100. Recuerda, no es vendido, es gratis. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo, y así estarás actualizado. Muchas gracias.